Gracias, muy buenas tardes a quienes son fieles a este programa de martes a las 13 horas y jueves a las 13 horas que hemos dado a llamar Status Report. En el día de hoy tengo el privilegio de entrevistar a un candidato a la presidencia dentro de la Concertación, Sebastián Villarejo, que además es diputado nacional activo. En realidad, esta entrevista tiene el objetivo de preguntarle sobre su candidatura. ¿Por qué debemos votar por Sebastián Villarejo? ¿Quién es Sebastián Villarejo? ¿Cuáles son algunos de sus planes o programas de gobierno? Pero antes le quiero saludar y que por favor me responda qué va a pasar con este tema del juicio político a la señora fiscal, que creo que se pospuso para el día lunes, y ahí comenzamos las preguntas relacionadas con su candidatura. Buenas tardes, Sebastián Villarejo, ¿cómo estás? Buenas tardes, Víctor. Un fuerte abrazo para vos. Un saludo a toda la audiencia. Muy contento de este diálogo. La verdad que saber qué va a pasar el lunes es muy difícil. Lo que sí, definitivamente estamos en un limbo medio raro. Somos optimistas de que se puedan conseguir los votos, pero incluso si así no fuere, creemos nosotros fundamental lo que ha ocurrido, que es instalar un tema y que por sobre todas las cosas la ciudadanía, el pueblo paraguayo pueda ver el caos institucional en que se había convertido la Fiscalía General del Estado, y creo que el libelo y nuestra argumentación fue muy sólida a ese respecto. Ahora estamos cerca, pero todavía faltan 2 votitos y hay que ver cómo esto llegamos al lunes. Correcto, gracias. Con eso ya es suficiente. Vamos al mundo objetivo, que es el futuro, porque el futuro es lo que es objetivo. El pasado ya vamos a dejar que los especuladores vayan analizando un poco. Solo el que tiene una convicción de que su pasado tiene una versión positiva, mi querido Sebastián, puede construir una visión optimista del futuro. Te suelo escuchar a vos con una frase al respecto que seguramente después al final me la vas a repetir, porque ya en varias veces te he escuchado decir. Entonces, el que tiene un pasado admirado puede construir un futuro optimista. Con respecto a eso, tengo acá mi copiatín. Dicen que igualito que el copiatín de esa tu colega, tengo, ¿viste? Esa que está aquí en la Cámara de Diputados. Entonces dice que las personas cuando tienen un candidato delante, en primer lugar, le cuento a la gente que los candidatos por los cuales vamos a votar, en realidad ahora los estamos conociendo y estamos teniendo sobre ellos una opinión, una percepción y una actitud con relación a ellos, pero los vamos a escoger. Dicen que el 50% en la última semana y el 10% u 11% en el día de la elección. Eso lo dice Ibope, una de las mejores empresas de investigación de mercados electorales, etcétera, probablemente de la América del Sur. A Sebastián Villarejo lo quiero presentar hoy con el siguiente, con estos 3 elementos. Te conozco, Sebastián Villarejo, te admiro o no te admiro, Sebastián Villarejo, y luego te voto. El ethos, el pathos y el logos. Entonces yo le pregunto a Sebastián Villarejo, lo quiero conocer más y quiero que la gente lo conozca más. ¿Quién es Sebastián Villarejo? ¿Cuál es su origen, su familia, su trabajo? ¿De dónde él viene? ¿Qué hizo en su vida para llegar hasta su actual candidatura? ¿Y qué experiencia trae como oferta electoral? Te escucho, Sebastián. Te conozco a partir de ahora. Gracias, Víctor. Bueno, qué pregunta para realmente responder en pocos minutos, ¿verdad? Yo en primer lugar me gustaría contarle a la gente que está viendo que me considero un joven enamorado de su país y con la visión clara de que tenemos que construir un futuro mejor para nuestros hijos. Yo desde joven, de la época de colegio, incluso la época de facultad, fui muy inquieto, como mucha gente que estará escuchando, metido en cuestiones tanto del colegio, centro estudiante, academia literaria, con muchas cuestiones sociales y apostólicas.
tales como Juventud que se mueve, Corazones Abiertos, en otro momento dado también las misiones universitarias, familiares. ¿Por qué cuento esto? Porque muchas veces de donde nace nuestra vocación principalmente es la mayor fidelidad que podemos tener, porque en los inicios están contenidos en los finales. Es como decir, en una pequeña semilla de lapacho, así chiquitita, está todo un lapacho a futuro. Pero mi vocación nace mucho de esa etapa de la juventud, de los jóvenes involucrados en tantas cosas. Luego de eso sí empecé, soy abogado, hice una maestría en abogacía internacional en el Instituto Superior de Derecho y Economía de Madrid, un diplomado en teoría política y gestión pública de la Organización Demócrata Cristiana de las Américas con la Fundación Konrad Adenauer. Fui mejor alumno tanto del diplomado como de la maestría. Fui electo concejal en el 2015 y fui concejal municipal de Asunción, participando de varias comisiones. Y bueno, soy diputado nacional desde el año 2018. Entonces estamos nosotros decididos. Soy un hombre, para decirlo rápidamente, un hombre de fe. Soy un hombre de familia y creo firmemente en la construcción de un equipo para lograr los grandes cambios. No creo en el mesianismo ni en el único líder. Excelente, Sebastián. Me gustaría profundizar un poco más. ¿Cuál es tu oferta política? ¿En qué sentido? ¿A qué te referís con oferta política? ¿Nuestras propuestas o te Desde referís la un poco al perspectiva, equipo que estamos armando? claro. Por ejemplo, tu oferta política ideológicamente hablando, Ya. tu oferta política académicamente hablando, programáticamente hablando, hacia algún Súper. resumen, por favor. Ahora entendí, perdón, Víctor. Bueno, en primer lugar, es importante señalar, yo me considero una persona de centro, pero muchas veces se confunde como que el centro es el medio entre la derecha y la izquierda. Eso no es así. El centro nace del humanismo, diciendo que las políticas públicas tienen que poner a la persona en el centro y comprendiendo a la persona como parte de una comunidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si uno hace una política pública de transporte, lo que tiene que pensar es que uno en realidad le está ayudando a un padre o una madre que en toda la semana no le ven a sus hijos porque tardan 3 horas en llegar a Asunción, porque no hay transporte público y es como si vieran en otro país. Entonces, uno construye la política pública no a partir del asfalto, no a partir del cemento o de la infraestructura, sino pensando en la persona y cómo logramos que la persona viva mejor. En ese concepto nosotros creemos que es importante implementar una gestión pública que tenga 3 valores sustanciales. En primer lugar, honesta, es decir, lucha frontal contra la corrupción. Conmigo no se roba más. Tenemos que trabajar fuertemente contra la corrupción. En segundo lugar, eficiencia. Una gestión pública inútil e ineficiente es tan perversa como una gestión corrupta. Debemos ser eficientes. Y en tercer lugar, patriótica. Tenemos que poner al Paraguay en primer lugar y el amor a la patria es el que tiene que movilizarnos. Con esto nosotros queremos construir una gran revolución positiva y hay varios temas en diferentes puntos que nosotros tenemos como propuesta. Uso uno de ejemplo, yo seré, y siempre digo que es mi prioridad, un presidente obsesionado con la educación. Claro, ahora sí. Por ese lado, en realidad, estaba un poco voy a colocar bien esto acá, perdón. La pregunta. Quiero entrar en lo segundo, el patos, la parte emotiva, la admiración que despierta cada candidato en la gente, o la reyección, como se dice en portugués, el rechazo. Generalmente no hay que considerar tanto la intención de voto, porque la intención de voto todavía se va a ir madurando, falta tanto tiempo, pero el rechazo es tan importante, a veces más importante, porque te da el potencial de lo que podés crecer. Entonces, quisiera saber quiénes son tus aliados políticos, la gente que te apoya. ¿Calculaste los costos personales de ser presidente de la República y estás aceptando este desafío? ¿Ya has calculado los beneficios o las satisfacciones personales que te puede dar? Al final de cuentas, creo que todos tenemos un llamado, que es la parte colectiva. Todos queremos la gloria, no la fama.
La otra vez aprendí con Benjamín Fernández Bogado que la fama es la hermana prostituta de la gloria. Dice. Entonces, estábamos hablando de Horacio Cartes. No te veo así. No te veo así por lo que me acabas de contar, ¿verdad? No te veo buscando la fama. Entonces te pregunto, ¿cuál es el equipo que tienes? ¿Cuál es el que ellos tienen? ¿Qué valores, qué principios está detrás de ti? Que debería emocionarle al votante para que diga, me voy con estos. Bueno, en primer lugar, nosotros siempre desde su inicio, Patria Querida, creyó en la formación de un equipo. Nosotros, por decir así, nuestras seccionales o nuestros comités se llaman equipos conductores. Nosotros creemos que ya no es el momento del único líder ni el líder mesiánico, es el momento donde cada paraguayo y cada persona tiene algo que aportar. Y tenemos un gran equipo, un equipo que se está potenciando, donde estamos sumando candidatos a la lista de senadores, a la lista de diputados, donde creemos que están viniendo las mejores personas del Paraguay que con convicción y coraje quieren entrar a la cancha política. Nuestros sueños son claros y nuestras convicciones son contundentes. Ayer me preguntaban en un debate unos jóvenes cómo me veo a los 5 años al entregar el mandato. Y yo le decía 3 cosas a ellos. En primer lugar, que es generoso que ya gané y duré 5 años. Porque si uno quiere hacer las verdaderas reformas que el Paraguay necesita, no va a ser fácil. Va a haber mucha gente y un sistema que va a buscar defenderse. Y nosotros tenemos que tener la claridad y contundencia de animarnos a realizar esta reforma lo antes posible. En segundo lugar, le decía que siempre se hacen encuestas antes de las elecciones y hoy, por lo menos, en todas las encuestas, y vos podrás corroborar, quizá, Víctor, la gente responde que siente que está peor que antes. Esa es como una frase que se repite en la encuesta de todos. Y yo decía, yo me voy a esmerar y voy a poner todo mi empeño que 5 años después, al margen de que me quieran o no me quieran, la gente pueda responder, siento que estoy mejor. Siento que estoy mejor a lo que pasaba antes. Porque nuestro desafío tiene que ser que la gente viva mejor, que el pueblo paraguayo viva mejor. Hay que bajar los números, los PowerPoint en la estadística, decir que el que está escuchando, su hijo, su esposa o el esposo, puedan vivir mejor, que puedan caminar tranquilos por las calles, tener salud, tener educación. Tenemos que lograr que la gente viva mejor. Y tercero y último, yo les decía, mi sueño es ser presidente de la República y luego ir a ser profesor de secundaria de mi ex colegio en la época de bachillerato. Y ojalá al ser profesor, mis alumnos puedan estar orgullosos de decir, tenemos un expresidente profesor que salió con la frente en alto y habiendo hecho bien las cosas. Entonces esos sueños también nos movilizan porque para cumplir esos sueños tenemos que hacer bien las cosas. Sí, me gusta mucho. Es más, quiero que te prepares ya mentalmente. Las 2 preguntas finales te voy a pasar, ya, pero no me respondas todavía. Anota, si tenés un cuaderno y un lápiz, escribime así bulletizado nomás. Prepárate ya. Falta mucho todavía, no te vayas a apurar. Estamos las 13:20 recién. Tenemos que terminar en 15 minutos. Hay tiempo para que O sea la que audiencia también. cada rato me muevo porque justo ahora me agarró medio. Un resfrío veo. Tranquilo, te agarró un resfrío parece. No te preocupes, no te preocupes. Bueno, yo quiero que me describas al final, antes de despedirte, tu epitafio. Ese es el purete, como dicen los adolescentes. Me acabas de tirar ya una, tu epitafio. Dice que todos vivimos detrás de un propósito y nacimos, Dios nos dio un propósito. Y el propósito depende de tus valores, qué te moviliza, qué te motiva, tu historia de vida, qué te pasó hasta hoy, para que llegues hasta hoy a esta decisión que has tomado. Y por otro lado, tus talentos. ¿Qué te sale todo de balde? Cantar, bailar, recitar, no sé qué a vos te sale todo de balde. Enseñar, veo que tenés ese talento. Entonces, talentos, historia y valores determina tu propósito. Y tu propósito tiene que estar escrito en tu epitafio. Acá yace Sebastián, hizo esto, esto, esto. Todos queremos un epitafio de película, pero vivimos nuestras vidas lejos de esa película que la queremos. Bueno, te la dejo ahí. Y lo segundo, tu discurso de salida. Llegué a la presidencia así y la dejo asado. Llegué de esta manera y la voy a dejar de esta otra. Pero antes de esa respuesta quiero a lo racional, quiero ir a lo volitivo, a lo consciente. ¿Podrías describir en 1 minuto, en 2 minutos, en lo que puedas describir,
con capacidad de síntesis, elevator pitch, dicen los que saben hablar, tu programa de gobierno. ¿Cómo es ahora la economía? Estúpido, dicen, ¿verdad? Porque es ahora lo que... Y tenemos un candidato que dice que es Superman en la economía. Con todo respeto, digo, todo el mundo dice, es manteñan de salvata. Le quiero escuchar ahora, dentro de ese key issue, al candidato que quizás no sea economista, pero que algo deben entender ustedes los que se presentan de economía, porque ahora ya no hay desequilibrio, ya hay desequilibrio fiscal, monetario y cambiario. Ese trípode del cual nos ufanábamos los paraguayos, y Basanomic se ufanaba mucho, se fue. Porque hay déficit fiscal, hay un tipo de cambio que está elevado y tenemos problemas también de inflación. Tenemos déficit en la caja fiscal, mal gasto público de 1.650 millones de dólares, un déficit infraestructural de 38 mil millones de dólares, un trabajo que hice en salud, educación, energía, agua y saneamiento, etcétera, etcétera. Y tenemos un modelo productivo que para mí, mi querido, y te tiro ya porque me vas a escuchar hablar mucho de eso, Sebastián, primitivismo productivo. Solo sacamos, no hay que tampoco matarlo, pero solo sacamos riqueza de la tierra y casi nada de la inteligencia humana en un mundo que ya está postfordista con inteligencia artificial funcionando. Te tiré todos los criterios. A ver qué me decías al respecto, por favor, Sebastián. A ver, no te asustes. Tu pregunta duró más de los minutos que yo tengo para responder. Metele. Y aparte me decís, tenés que hacer tu programa de gobierno en un minuto. Jodidísimo. Dale, Pero, examen oral. de todas maneras, no, yo cumplo las reglas. A ver, en primer lugar, nosotros creemos que hay que hacer una revolución positiva. ¿Qué es una revolución positiva? Que muchas personas al mismo tiempo en diferentes áreas realicen acciones decididas y estratégicas, concertadas, de tal forma que el sistema no pueda defenderse. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros asumimos un 15 de agosto. En esa semana, nosotros tenemos que presentar la reforma de la salud, de la educación, de la seguridad previsional y de la ley del servicio civil. Cada una de estas reformas tiene una visión de programa, pero para una exposición de 1 hora, ¿verdad? Pero nosotros definitivamente en estas 5 cosas y 5 patas principales tienen que presentarse en la primera semana porque necesitan cambios radicales. Por otro lado, en lo que es la pata de la economía, hay 2 situaciones. La situación a mediano plazo y la situación a corto plazo, donde hoy el dinero no alcanza, donde hoy el paraguayo tiene hambre, el paraguayo va al súper y no le alcanza, y tenemos que tomar medidas que tienen que ir de la mano a que el dinero quede en el bolsillo de la gente. Por eso nosotros hoy incluso hablábamos en el tema del IVA, se está votando en las cámaras, nosotros decíamos que el IVA, el gasto del supermercado, tiene que poder ser utilizado. Nosotros necesitamos que la gente tenga dinero en su bolsillo, porque no es que lo va a guardar, lo gasta. No es que lo guarda, lo gasta otra vez. O sea, lo mismo va a volver al Estado de eso. Entonces tenemos que hacer que la ciudadanía pueda comer. Y ahí hay muchas decisiones que tomar como día mediano o largo plazo, que van de la política que vos mencionaste, como justamente dijiste, fiscal, monetaria, cambiaria. Nunca se trabajó la política de competitividad, que es hacer que el Estado sea más eficiente y le ayuda a emprender al motor del desarrollo. ¿Quién es el motor del desarrollo? La iniciativa privada. No hay otro motor de desarrollo que no sea la iniciativa privada para nosotros. Por último, una inversión a mediano y largo plazo es, y ahí sí estoy de acuerdo contigo en algo, hay que potenciar la producción que tenemos, hay que potenciar nuestra economía productiva porque le falta todavía tecnología para optimizarse, pero tenemos que empezar a construir e invertir fuertemente en la economía del conocimiento. Porque por más que le pongamos tecnología, esta producción va a subir hasta acá, pero la economía del conocimiento pues no tiene límites, no tiene límites del potencial de los paraguayos. Yo estaba hablando con un amigo que está trabajando en animación y me estaba diciendo que para trabajar en animación en una película que están preparando, tiene gente que le está ayudando vía web en Paraguay, así de Villeta, de Encarnación, literal, de ciudades que no nos imaginamos. Entonces, si nosotros nos damos cuenta del potencial que tiene el paraguayo, en la medida que nosotros le impulsemos a que crezca y se desarrolle, vamos a lograr grandes cambios a corto plazo. Correcto. Mira, sos el único que está hablando de la economía del conocimiento. La mayoría de los otros, que tampoco son despreciables sus propuestas, se fijan mucho en el pobrismo, que es dar, sí, porque dicen, no, algo de cambiar esta máquina de generar pobre, pues entonces vamos nomás ya a preparar mate, coponada, etcétera, etcétera, que no está mal tampoco. Y en segundo lugar, en hacer algunos cambios
cosméticos o de maquillaje, pero mantener este modelo de primitivismo productivo que solamente se fija en el agropecuarismo. Dependemos mucho del clima, no llueve, se caen las hojas 60%, etcétera, 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 que todo el mundo ya sabe. Yo le conozco a Matías Insaurralde, un mitaí, que factura seguramente más de $10.000 por mes y trabaja desde acá para el mundo, así como conozco muchos otros paraguayos, extranjeros, perdón, que trabajan desde afuera y están con inteligencia artificial proveyendo al Paraguay servicios en el mundo de la web. Ahora, vamos un poquito otra vez al corto plazo, vamos un poco más concretamente a la caja fiscal y los sistemas jubilatorios. El sistema de reparto de capitalización individual, mixto, la informalidad del mercado, el bono demográfico y la densidad de los aportes. Ese es su quiero hablar, porque es peao caputa en cualquier momento. Bueno, primero tiene que haber una gran convicción del próximo presidente, y esta es la mía. Yo quiero subir, hoy estamos en un 19% de paraguayos que aportan alguna previsional. Y eso tiene que por lo menos duplicarse a un 40% en el próximo periodo de gobierno. ¿Qué ocurre? El que aporta una previsional se jubila. Cuando se jubila ya no necesita incorporado a adultos mayores. Entonces, en la medida que nosotros construyamos un país formal, más todavía en esta época de bono demográfico, vamos a ayudar al futuro, porque si no el bono demográfico va a terminar siendo una carga demográfica, donde vamos a tener que estar subsidiando. Entonces, si nosotros hoy no actuamos en un proceso de formalización y de aporte jubilatorio, vamos a construir realmente un caos a futuro para nuestro país y tenemos que pensar en el futuro de nuestros hijos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, se necesita una profunda reforma previsional para responder inequidades que hay entre algunas cajas. Nos tienen que haber privilegiados, tenemos que hacer un proceso prácticamente común para todos y ojalá podamos hacerlo a corto plazo, pero como mínimo hay que trabajar seriamente lo que es la superintendencia de jubilaciones. Nosotros hoy no puede ser que haya digamos, el uso y prácticamente discrecional del dinero de los jubilados sin un control. O sea, los fondos jubilatorios son tan importantes como los bancos en cualquier país, sistema económico. Y así como los bancos tienen una superintendencia que controla lo que puedan hacer y por sobre todo que evitan que los mismos caigan, nosotros necesitamos una superintendencia de jubilaciones más todavía cuando este bono demográfico va a ir creciendo. Muy bien, muy bien. Me gusta eso. En realidad, las cajas de jubilaciones, muchas manejan más recursos que los propios bancos. Y sí, más que los propios bancos. Y tenemos serias dificultades y serias posibilidades al respecto. ¿Me estás escuchando bien? ¿Me escuchas bien? Te escucho bien, te estaba mirando nomás la hora, pues, me tiraste varias preguntas. No, ya explicaste, Tonio. Ya el tema jubilatorio era el gran tema que quería preguntar. Y vamos un poco ya hacia la finalización. ¿Qué vas a hacer para mermar el mal gasto público de 1.650 millones de dólares y la evasión de 1.900 millones de dólares? O sea, el sector público malgasta 1.650, es lo que el Banco Mundial dice, también el BID, y el sector privado se esconde 1.900 millones de dólares también, dice el señor Orue. No sé qué opinas al respecto, por favor. Bueno, primero el tema de la evasión, tenemos que empezar con una visión política de profundo cruzamiento de datos. Hoy es muy limitado todavía el cruzamiento de datos que existe entre el IPS, los aportantes, las empresas, el RUC. Tenemos que construir un control brutal y trabajar la evasión. Sobre el gasto público, acá hay dos cuestiones básicas. Primero, una lucha frontal contra la corrupción. Muchas veces un discurso demagógico dice que el problema de la corrupción es la impunidad. Eso no es cierto, porque la impunidad dura años solucionar porque son procesos judiciales. Ahora, desde el Poder Ejecutivo de la Presidencia y los ministerios tenemos que luchar contra la corrupción en sus diferentes variantes. La corrupción es monopolio más discrecionalidad menos transparencia. Es decir, una persona que hace lo que quiere, cuando quiere, sin que nadie le vea. Cuando te para una caminera en la ruta, esa persona te puede multar, no multar, coimear o multar más o menos conforme a su estricta voluntad. Esas son las cosas que tenemos que cambiar a lo largo y ancho de la administración y que van a ayudar a evitar la corrupción. Hay que comprender a la corrupción como algo sistémico y atacarla como un proceso y en ese proceso evitar el monopolio, la discrecionalidad y dotar mayor transparencia.
De esa manera vamos a ir generando un gran cambio en el tema de la corrupción. Estas son cosas que los académicos han estudiado, como Klitgard. Ahora, depende también de una convicción política que arranque del presidente de la República, que diga conmigo no se roba más, y a partir de ahí elegir ministros que estén comprometidos con hacer, como dije en la primera pregunta, una gestión honesta y una gestión eficiente. Finalmente, ¿podrías dar un pequeño discurso de salida? Ya te estás retirando de la presidencia. El futuro traemos a hoy. A ver, la primera pregunta era un epitafio, más jodido todavía. Era como qué iban a decir de uno. Tirar tu epitafio. No, yo creo que si me den a mí, ojalá puedan decir que fui una persona, voy a decir quizá un poco filosófico lo voy a decir, una persona que se animó a despertar, cambiar y conquistar, digo. Como que de alguna forma hemos logrado despertar a gente y al pueblo que se quiera involucrar, que se logró un cambio en el país y que esos cambios fueron afianzados a partir de un equipo. Yo suelo decir mucho que lo que nos diferencia y por qué votarnos a nosotros este 18 de diciembre es equipo, coraje y buena fe. Tenemos el equipo que tiene las capacidades para implementar los cambios, tenemos el coraje para realizar cambios aunque sean impopulares y la buena fe de que lo que hacemos es porque genuinamente creemos que es lo mejor para el Paraguay. ¿Qué pasó? ¿Te quedaste sin batería, Víctor? Estoy acá atento, no aparece todavía, Víctor. No sé si estamos al aire, saludo a la audiencia. Préstamos para inversiones del sector agropecuario, industrial, comercial y de servicios del BNF. Hasta 10 años de plazo con 2 años de gracia para adquisición de maquinarias, implementos y accesorios. Obras de infraestructura y adquisición de animales para cría. Así como para adquisición de inmuebles para desarrollo de actividades productivas. BNF. ¿Parece si jugamos? Sí. ¡Juego! No, vamos a ser tramposos. ¡Juego! ¡Juego! Vos sos re tramposo, salí. Ya, sos malísimo. ¡Juego! ¡Juego! ¡Fuego! ¡Se está quemando la cocina! Que tu nariz no hable por vos. Agripaz Plus.